Y un día, recuerdo yo que estaba en ese tramo de 25 minutos, cerca de llegar a casa, y empezó a caer una lluvia bien fuerte. Una lluvia de esas que cuando caen las gotas te Te queman. queman, sí. Y recuerdo yo que en medio del camino a mi hogar, en medio de la lluvia, yo tiro mi bulto en una acción de coraje. Mi bulto cae al suelo y me pongo de rodillas y me pongo a pelear con Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué tú me has hecho caer en esta desgracia? Estoy a Siendo punto una de... familia creyente, desde muy temprana edad te presentaron el Evangelio. Tu padre fue un servidor, líder en la iglesia, predicador. Obviamente que tú conocías el amor de Dios. Tú tenías un Dios presente. Así mismo es. Yo sabía que había un Dios grande, pero en esa situación me sentía abandonado. Gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de Historias entre Amigos, experiencias que inspiran. Hoy nos acompaña un joven al cual amo y tengo los privilegios de conocerlo desde muy temprana edad. Le presento a mi amigo, mi hermano, Abraham Florán. Mucho gusto, Dani, de poder estar aquí, de la oportunidad que me da Dios de poder compartir historias entre amigos. Gracias por acompañarnos. Te conozco de muy temprana edad, como mencioné, y sé que tienes mucho de qué testificar y agradecer porque Dios ha sido bueno en tu caminar. Dios ha sido bueno. Abraham, cuéntame, ¿de dónde eres? Yo soy natural del pueblo de Bayamón. Bayamón, vaquero. Nací en Bayamón, Puerto Rico, y me crié específicamente en el área de Sabana Seca. Sabana Seca. Sabana Seca. Naciste en Bayamón y te desarrollas en Sabana Seca en los primeros años de tu vida. Sí, los primeros años de mi niñez estuve desarrollándome en Sabana Seca y pues ahí tuve gran parte de mi crecimiento. ¿Cuántos son en la casa? En la casa somos 5, compuestos por mi padre, Abraham, mi mamá Clara, y 2 hermanitos, el del medio Lenin, el más chiquitito, que ya no es tan chiquito, Randy. Los Florán. Los Yo me acuerdo, Florán. como mi mamá fue maestra por mucho tiempo, ¿verdad? A través de mi mamá es que yo conozco esta familia tan especial, tan bella. Y le decían los Florán, porque como eran 3 chamaquitos que siempre eran inquietos, jugaban baloncesto, muy famosos por el deporte, ¿verdad? ¿Qué deporte les gustaba? Entre el baloncesto y el voleibol, pero más el baloncesto. El baloncesto era eso era lo que nos definía, de hecho es por lo que más nos recuerdan. Eso es así. Yo recuerdo haber jugado cuando yo eran menores de edad, eran más chiquitos que yo, imagínense. Ahora, eso cuando pasan un par de años, de momento me encuentro con esos 3 hermanos que eran los que dominaban las canchas y ya no podía irme al palo con ellos, ya habían crecido demasiado. Pero qué bueno, que después eran mis amigos, entonces jugaban conmigo, así que tuve la oportunidad de compartir con una familia hermosa. Abraham, luego de estar en Sabana Seca hasta los primeras edad, hasta... Sí, estuve hasta... Cursé el grado elemental completo, desde kinder hasta 6º grado. Ya en el periodo del 2007 al 2008, nos mudamos como familia para la zona norte de Puerto Rico, específicamente el pueblo de Vega Baja. Uf, tremendo pueblo, ¿sabes? Sí, no lo cambio por nada. Una vez estando en Vega Baja, ya yo entraría a cursar el 7º grado. Y mis hermanos un poco más pequeños, pues en sus grados respectivos también se mudan junto con nosotros. Así que fue un periodo de transición bastante difícil como familia, porque mi padre es maestro de profesión. Tenemos eso en común. Sí, y siempre trabajó desde muy joven en la zona de Cataño, en la zona metropolitana. Así que ahora iba a ser un gran reto para él. O sea, que él comenzó a viajar de Vega Baja hasta Cataño. Correcto. Antes estaba en Sabana Seca, estaba más cerca, ahora viajaba. Viajaba de Vega Baja a Cataño. En casa yo me levantaba cada mañana. Eso fue en el año 2013. Y yo lo que desayunaba era... Estaba hablando año 2013. 2013. Yo lo que desayunaba era un poquito de agua con azúcar. Ese era mi desayuno. Wow.
Y ya habías comenzado la universidad. Y ya había comenzado. Para entonces emprender tu viaje de Vega Baja a Bayamón. A Bayamón. Cosa que no era sencilla. ¿Cómo te transportabas? Bueno, pues yo salía de mi casa y la parada de autobús, de carro público, como se le dice aquí en Puerto Rico, quedaba unos 25 minutos de casa. Ok. Así que yo salía muy temprano. Estoy muy familiarizado con los carros públicos porque mi papá fue chofer de carro público. Con eso me echó para adelante, como decimos nosotros, ¿verdad? Mi papá era un fajón y madrugaba desde las 4:30 y ya él estaba en la calle. Así que para coger pasaje y poder traer el alimento a la casa. Así que estoy muy familiarizado con lo que estás diciendo. El que no en todos lugares llegan las guaguas, ¿verdad? No. Así que tenías que caminar 25 minutos para poder llegar y conseguir una guagua. Sí, así es. Yo utilizaba, muchos de los materiales escolares que utilizaba era... yo empecé con el mismo bulto con el que inicié cuando estaba en grado 10. Tomé las libretas pasadas y... ¿Qué concentración estabas estudiando? Empecé mi bachillerato en el área de ciencias naturales, con concentración en biología, porque yo me había propuesto en mi corazón servir a la comunidad a través del área de farmacia. Yo quería ser farmacéutico de profesión. Así que me interesé en la Universidad de Puerto Rico porque tenía un programa especializado en el área de ciencias naturales. Y vi ahí pues la oportunidad más cercana a poder llegar a mi gran sueño de ser farmacéutico. Y viajabas entonces, caminabas 25 minutos para entonces tomar una guagua que te dejara en dónde. Bueno. Como decimos nosotros, ¿me deja? ¿Dónde la guagua te dejaba? Pues muchas veces sucedía que una vez yo llegaba a la carretera número 2, que es una de las carreteras principales, esperaba cerca de 20 minutos, 30 minutos, después de haber caminado, ¿verdad? Cerca de media hora. O sea que ya la situación era bastante difícil. Pero una vez tomaba el carro público, no era seguro que yo fuera a llegar a mi destino, porque muchas veces me dejaban a mitad del camino. Sí. Y muchas veces me dejaban en sitios donde no había una parada necesariamente cerca, así que tenía para tomar la otra guagua para volver. Así mismo es. Entonces, cuando ya lograba todo y llegaba a la región de Bayamón, la parada más cerca me quedaba a 1 hora de la universidad caminando. No sé, los que conocen del área de Bayamón saben dónde está la UPR de Bayamón. Está, ¿verdad? En el área de los filtros. Llegando allá a lo que le llaman, yendo hacia los filtros, en dirección hacia Aguas Buenas, yendo para allá. Así mismo es. O sea, que no es que te queda en la misma número 2, en el pueblo de Bayamón, llegaste ahí, no. Llega al número 2 y después de ahí hay que jalar bastante, como decimos nosotros, para poder llegar hasta la universidad. 1 hora de camino andando. 1 hora de camino andando. El primero de los $3 que papá me lograba dar, yo lo utilizaba para llegar desde mi casa hacia el área de Bayamón. Ok. Ahora bien, ahí había una parada donde había una guagua que posiblemente me podría llevar a la universidad. Pero yo tenía que tomar una decisión. Me quedaban $2. Y yo decía, mejor camino a la universidad. Y uso ese $1 para poder alimentarme. ¡Wow! Y luego tener el otro $1 para volver. Para poder regresar. Regreso. Así que yo caminaba en promedio 1 hora. Y recuerdo que llegaba a la clase minutos antes, a tiempo. Pero yo no tenía tiempo de limpiarme. Y recuerdo que llegaba al salón y ya tenían un pupitre separado de todo el mundo. O sea, yo de entrada era excluido. Wow. Entonces llega... Y esto es Puerto Rico. Así mismo. O sea, como dicen por ahí, Puerto Rico, ¿verdad? Donde, wow, se dan todavía situaciones, ¿verdad? Que quizá la falta de comprensión, el desconocimiento, el esfuerzo que hace este joven para llegar a la universidad, ¿verdad? Y una vez me sentaba en esa silla, recuerdo que la profesora daba la clase y recuerdo que mientras yo escribía, las gotas de sudor de todo mi cuerpo caían al suelo. Te manchaban la libreta posiblemente.
Era una situación súper vergonzosa, pero yo decía, tocó. Y Dios me ha permitido llegar aquí. Gloria a Dios. Y si Dios así lo permite, me va a permitir terminar. Y recuerdo que salía del salón y muchas veces tenía que estar en laboratorios donde yo debía estar parado 4 horas. Un joven que no se alimentaba bien porque realmente no, ¿verdad? No era constante en mi vida eso de la alimentación adecuada. Era, ¿verdad? Y un día no sabía qué hacer. $1 no da para nada. Pero Dios puso una idea en mi corazón. Una vez yo iba caminando en uno de los pasillos de la universidad y vi que estaban estas máquinas, ¿verdad? Que reciben $1. Sí, la máquina esta de dispensadora. De los snack. Y vi que en las máquinas específicamente de la Universidad de Puerto Rico, porque creo que fue Dios, porque eso no se ve en muchas otras máquinas, vendían las bolsitas de galletas María. De esas que traen como entre 15, máximo 16, 17 galletas. Y valía $1. Y yo decía, aquí está. Dios me va a alimentar. Y recuerdo que compraba esa bolsita de galletas y por la mañana me comía 5. Por la tarde. Y con un poquito de agua de la fuente, cuando había fuente, luego al mediodía 5 galletitas más. Y con suerte, si no me las comía todas por el hambre, pues en la Pero tarde, había que hacer provisión. Había que hacer provisión, ¿verdad? Para por la tarde. Luego de eso, caminaba nuevamente 1 hora para atrás. De la universidad para llegar a la número 2. Para llegar a la número 2. Y de ahí, pues, tomar la guagua de regreso desde Bayamón hasta el área norte en Vega Baja. Y una vez llegaba a Vega Baja, me quedaba el tramo caminando, entonces de 25 minutos hacia mi hogar. Y eso depende también del horario de la clase, porque a veces yo también viajé muchas veces en transportación pública, y después de cierta hora la transportación es bien difícil. Así mismo es. O sea que estabas con el tiempo contado. Si llegaba a cierta hora, quizás te quedabas sin transportación pública. Siempre esa última hora era sumamente difícil porque yo tenía que luchar por llegar a no más tardar a las 6:30. La guagua salía a las 7:45 de allí. So mínimo tenía que estar a las 6:30. Así que yo como podía y con las fuerzas que tenía, llegaba. Así estuvo un promedio de cerca de 1 año. Wow. En ese proceso, una de las cosas que yo acostumbraba a hacer en mi tiempo libre era jugar baloncesto. Cerca de cumplir el año de estar en esa situación, no sé cómo ocurrió, no sé cómo se dieron las circunstancias, pero yo adquiero una bacteria en ambos ojos. Esa bacteria estaba afectando el nervio óptico y estaba acabando con mi visión. Después del primer año. Exacto, entre el primer y segundo año. Okay. Y llegó un momento en el que yo estaba sensible a todo, hasta la luz. Me dolían mucho los ojos. En casa, por las dificultades económicas, eso de tener luz, eso era un lujo. Era algo, ¿verdad? Era un lujo. Con suerte lográbamos conseguir entre lo que pudiera dar la gente para costear el agua. Pero luz no había. Así que yo, como estudiaba en casa, era en una sillita con una velita y el papi lograba conseguir hasta que se apagara. Una vez la vela se apagaba, no había cómo estudiar más. Así que no me quedaba otra cosa que dormir para recuperar fuerzas y continuar mi camino el otro día. Y así un día tras otro. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Este proceso duró cerca de 1 año y medio. Okay. Hubo un tiempo donde yo empecé a pelear con Dios. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que nosotros nos hemos volteado a servirte toda una vida y estamos pasando por esta situación? ¿Qué está pasando? Y un día, recuerdo yo que estaba en ese tramo de 25 minutos, cerca de llegar a casa, y empezó a caer una lluvia bien fuerte. Una lluvia de esas que cuando cae las gotas te queman. Te queman, sí. Y recuerdo yo que en medio del camino a mi hogar, en medio de la lluvia, yo tiro mi bulto en una acción de coraje
mi bulto cae al suelo y me pongo de rodillas y me pongo a pelear con Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué tú me has hecho caer en esta desgracia? Estoy a Siendo punto una de... familia creyente, desde muy temprana edad te presentaron el Evangelio. Tu padre fue un servidor, líder en la iglesia, predicador. Obviamente que tú conocías el amor de Dios. Tú tenías un Dios presente. Así mismo es. Yo sabía que había un Dios grande, pero en esa situación me sentía abandonado. No lo veías. Yo no lo En cierto veía. punto no lo veías. Decía, ¿dónde está? Así mismo Sí, es. pues tengo la vida, sí tengo la oportunidad que me da todas las mañanas la oportunidad de respirar, de abrir mis ojos, pero ¿dónde está presente en mi caminar? Porque no lo siento con Así toda la mismo. situación que estás viviendo. Así mismo es. Y ese día yo entro en esta actitud de molestia con Dios porque venía de salir de una clase donde hubo un compañero que dijo un comentario que me confundió. Él dice, Dios es un Dios egocéntrico porque nos ha creado con el objetivo de servirle, con el objetivo de adorarle. Y el enemigo aprovechó eso para tratar de gobernar en mi corazón. Así que me acuerdo que esa fue una de las noches en las que yo venía de camino de Bayamón a Vega Baja y me entraban las dudas. En el momento que caigo de rodillas, yo tenía mucho coraje y le estaba reclamando a Dios el por qué yo estaba en esa situación. Y le dije al Señor en ese momento, si tú nos sacas de esta situación, yo te voy a servir mi vida entera. Yo y mi familia te vamos a servir. Gloria a Dios. En cuerpo y alma y en todo tiempo y lugar donde estemos. Y yo hice un pacto con el Señor. Pero en medio del pacto, había una tormenta en mi cabeza. Estaba el comentario que había hecho, que me había hecho dudar. De una forma u otra el enemigo había sacado ventaja, Así se había introducido, ¿verdad? Él había aprovechado la situación en la que yo me encontraba para alimentar eso y que yo me olvidara de Dios. Pero en medio de ese proceso, en medio de ese reclamo, algo en mi corazón me dijo, recuerda la cruz. Gloria a Dios. Recuerda la creación. Cuando Dios, en su infinita creación, en cada elemento creativo de la naturaleza, dice una declaración, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. En gran manera. Es decir, si hubiera sido eso algo malo, no hubiera formado parte de su creación. Así que desde la creación ya Dios nos ha amado. Eso es así. Si Dios no nos amara y fuera egocéntrico, no hubiera enviado a Jesús a morir por nosotros. A morir por cada uno de nosotros. No hubiera mandado a niños a gobernar naciones y no nos hubiera capacitado. Así que ahí yo pude entender que Dios me amaba de verdad. Gloria a Dios. Luego me levanto. Fue en el año 2015 eso. De 2013 a 2014, cerca de un año y medio, cerca del año 2015, pasé por todas esas situaciones. Y yo nunca había sentido tanta paz en mi vida cuando yo me levanté de ahí. Llegué a mi casa tranquilo. Esa lluvia fue como una lluvia para limpiar tu vida, limpiar tu alma, lluvia de bendición. Lluvia de bendición. Para dejarte saber, estoy aquí. Yo creo que todo lo que viví antes de eso era necesario que pasara para yo realmente conocer al Dios al que yo le servía. Llego a mi casa, llegué tranquilo, llegué en paz. Llegué con la seguridad de que no sabía lo que iba a pasar, ni cómo iba a pasar. Pero había paz. Pero había paz. Gloria a Dios. Esa paz que solo puedo encontrar en Dios, esa paz que me hacía entender sobre todas las cosas que iba a haber alguna solución. Luego de eso, pasan 2 semanas y yo recibo una carta. Y es que yo estaba siendo velado. Una carta donde decía, sabemos que no has tenido una situación fácil, pero que tus notas no han decaído. Wow. Así que... mantenías tu promedio. A pesar de... mantenías un buen promedio. Así mismo es. Y ¿qué ocurrió? En la carta se me hizo la siguiente propuesta. Te vamos a dar al menos el desayuno gratuito. Gloria a Dios. Si mantienes las notas. Yo
comencé a ver la respuesta de Dios desde ese entonces, porque llegar a la universidad con esa hambre y llegar a la cafetería y ver que te sirven un plato y tú decís, Había un wow, desayuno seguro. había un desayuno seguro. Dios comenzó a abrir puertas. Así mismo es. Wow, qué lindo. Luego, más adelante, decido mantener mis notas porque Dios te da la fortaleza y la sabiduría. O sea, Dios quiere que tú llegues, pero quiere que tú te esfuerces y pongas de tu parte, y Él va a poner la de él. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Así que tras un año manteniendo las notas, me llega otra carta y me dice, ahora no solo vas a hacer el desayuno, vas a hacer el almuerzo. ¡Aleluya! Y la comida de la tarde. Gloria a Dios. Eso fue... Yo vi a Dios. O sea, si tú llamas al Señor de todo corazón, lo vas a ver en tu vida. Amén. Qué lo lindo. vas a ver en tu vida. Y creo que era necesario que estas cosas pasaran. Las cosas en mi familia no eran fáciles, pero sí tuve la oportunidad de ver la mano de Dios. Gloria a Dios. Logro culminar mi bachillerato en el área de biología con uno de los 10 promedios más altos, ¿verdad? A nivel de la UPR. De la UPR en general. De la UPR en general, en el área de las ciencias naturales. Salgo de las celebraciones de haber logrado mi bachillerato y llega una carta a casa donde se nos iba a despojar de lo único que teníamos, era la casa. Nosotros teníamos una deuda de cerca de $10,000. Papi no la podía costear y evidentemente el desalojo era inminente. Yo tengo que pausar mi sueño y decidí pasarlo por un año. Ok. Luego de eso, Dios tenía la oportunidad y me dio un trabajo en un supermercado. Eso fue alrededor del año 2018. 2018. Hacer una pausa de tu sueño, que era poder estudiar farmacia. Poder salir adelante. En el año 2018, la casa la someten a corte por juez. Nosotros no teníamos cómo costear un abogado que fuera mediador. Y una tarde nos reunimos como familia y nuestra madre nos dice, yo voy a pelear la casa. No tenemos abogado, pero yo voy a pelear la casa. Okay. Y Dios va a ser mi abogado. Comienza ese proceso y ella nos dice, ustedes con su trabajo lo vamos a lograr. Así que mi hermano logra conseguir trabajo en la ferretería. Ahí estás trabajando ya tú, que eres el mayor, y el del medio. Y al chiquito también le dieron trabajo. O sea, Dios tenía provisión. Yo decido detener mis estudios, detener mis sueños por un año. Le dejo a mis padres por un año. Pasa el año y no logramos salvar la casa. Es decir, no habíamos logrado llegar a un acuerdo. A un acuerdo total. Una negociación final. A una negociación final. Porque faltaba mucho para costear y completar el dinero. Así que yo decido posponerlo por un año más. Ok. Y fue de gran bendición. Porque la universidad a nivel doctoral quedaba en el área de San Juan. Ok. Y no había carro en casa. Entonces, con eso tuve la oportunidad, ¿verdad? De con ese trabajo costear mi vehículo. Soy aceptado, ¿verdad? Posteriormente en la universidad. Y a pesar de muchos contratiempos que tuve, mi padre por poco pierde la vida en un momento dado. Estuvimos orando por él mucho tiempo. Así mismo. En medio de todo el proceso, Dios me permitió culminar. Amén. Culminé mi carrera. Y actualmente eres graduado. Soy graduado de doctorado. Dilo sin miedo. Me gradué de un doctorado en farmacia. Aleluya. Soy farmacéutico y sé que pronto voy a poder servir a la comunidad. Gloria a Dios. Porque soy recién graduado. Las cosas en mi hogar pues han mejorado bastante. Amén. Mis hermanos posteriormente terminaron sus estudios. Y pues estamos estables como familia. Amén. Yo no te puedo decir un momento en mi vida en que Dios me haya fallado.
Gloria a Dios. Yo sí te puedo decir que me sentí solo. Pero el que yo me haya sentido solo no significa que Dios me abandonó. Dios no abandona a sus hijos. Siempre está a nuestro lado. Y muchas veces yo dudé en el camino, pero yo decía, yo tengo a mi papá terrenal, mi papá de sangre, luchando todos los días para que yo pueda salir adelante. Así que no puedo echar eso para atrás. Y Dios me dio la fortaleza y le dio la fortaleza. El papi estuvo cerca de 8 años recogiendo lata. Para que ustedes salieran hacia adelante. Para que nosotros saliéramos hacia adelante. ¡Wow! Y pudiste lograr tu bachillerato. Dios abrió puertas. Pudiste culminar tu doctorado en farmacia. En farmacia. Y actualmente estás en el proceso de licencia. Para entonces servir a la comunidad. Aleluya. Una frase que me llevo conmigo y es para todos los jóvenes que nos sintonizan. Hay un versículo, específicamente Josué 1:9, que dice, mira que te mando. Que te esfuerces. Y seas valiente. Seas valiente. Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y soy fruto de la grandeza de Dios. Amén. Y sé ahora más que nunca que tengo como propósito servir a los demás del amor de Dios. Amén. Que Dios, que los demás puedan ver a Dios a través de mí. Y espero que así sea. Y espero ser un joven que se desviva en bendición. Amén. Con las demás personas. Wow. Abraham, gracias por compartir tu testimonio, ¿verdad? Sin duda alguna, una experiencia que inspira, ¿verdad que sí? Abraham, si tendrías que decirle a los jóvenes hoy día o a alguna persona que está pasando por un proceso difícil, una situación económica, posiblemente de hambre, alimentación, sí mismo es. Esfuerzo para lograr su reválida, lograr llegar a lograr sus sueños. ¿Qué le podrías decir en este momento para que ellos entiendan que Dios está? Les tengo que decir que crean en sí mismos, que perseveren, que muchas veces sé que hay muchos jóvenes que pasan por situaciones, unas en mayor grado, unas en menor grado. Sé que al final muchas veces han tenido en sus corazones el deseo de que las cosas hubiesen sido de una forma distinta, como me pasó a mí. Sé que muchos jóvenes ahora mismo no entienden el proceso por el que están pasando. Pero no dejen de creer en ello. Poner a Dios en primer lugar. Amén. Yo no puedo decir que lo logré. Yo digo que lo logramos. Gloria a Dios. Porque si tú pones a Dios en primer lugar, Dios se va a manifestar de forma poderosa. Amén, amén. Abraham, Dios te bendiga. Gracias por bendecirnos con ese testimonio. Y tu amigo que nos estás escuchando, recuerda, pon a Jesús en primer lugar. Pon a Jesús en tus planes. Y de seguro Él abrirá puertas. Él abrirá caminos. Y así como Abraham en aquella noche sintió que una lluvia limpiaba, que una lluvia acariciaba su cuerpo, dejándole saber, estoy contigo. El Señor también te dirá, estoy contigo.